El comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mis compañeros de cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, se ha discutido mucho en estos días, se ha hablado mucho, han sido muchas las opiniones vertidas con relación a la propuesta puesta sobre el tapete en los medios de comunicación, atribuida en principio al Intran, que tiene que ver con la limitación de la circulación de los motores en los horarios que van de 11 de la noche a 5:30. En la versión menos excesiva de control, se establecería una limitación a la circulación de más de 2 personas a partir de esta hora, y en una más extensiva se habla de una prohibición absoluta de circulación en las motocicletas. Ante esta propuesta que se está discutiendo en los medios, cabe hacerse varias preguntas. Si efectivamente tiene facultades el Intran para emitir y mediante resolución limitar un derecho fundamental como es el derecho de libre tránsito. Otra pregunta que surge y que es bueno responderse es ¿a quiénes perjudica esta resolución esencialmente? También es bueno saber, en caso de que no fuera el Intran la autoridad competente para limitar el derecho de libre circulación, ¿cuál sería la autoridad facultada conforme a la Constitución dominicana? Y además de esto, sería bueno explorar si existen precedentes constitucionales en la República Dominicana que versen de alguna manera respecto a limitaciones similares. En este análisis también valdría la pena hacer una exploración por otros países para ver qué tal les ha ido a esos otros países con decisiones similares, si es que existen decisiones similares y si no habría alguna otra decisión que pudiera tomarse y que fuera igual o más efectiva que la que se está proponiendo de limitar la circulación de los motores o de 2 personas en un motor, una motocicleta. Con relación a la primera pregunta, ¿qué fin es que tiene esta resolución? Conforme lo que hemos recogido en diferentes medios de comunicación, se ha informado que la mayor parte de los asaltos, atracos y actos delincuenciales se perpetran en esas horas de la noche y utilizando la motocicleta como una de las herramientas para cometer el delito. Es el medio de transporte por excelencia para cometer los atracos a todas horas, pero especialmente conforme a las informaciones que hemos recogido, el pico de los atracos se produce en horas de la noche. ¿A quiénes perjudica esta medida? Ayer Julieta, con muy buenas informaciones, señalaba que más del 57% de los vehículos de motor eran motocicletas, lo que implica que más de la mitad de los medios de transporte que utilizan motores de combustión para trasladarse, bueno, pues son motocicletas. Pero vale decir que esas motocicletas a quienes sirven mayormente es a los más pobres, a los más necesitados. Quien tiene la posibilidad de comprar un carro no es verdad que compra una motocicleta como un medio de transporte formal, salvo que un fin de semana o en la noche, para el figureo, para el parrandeo, pues utilice esta motocicleta. Pero en esencia, los que utilizan como medio de transporte formal, normal, son los más humildes. Y esto estamos contando motores que existen, que son más del 57% de los vehículos de motor. Vámonos más allá, esos motores, una parte importante está destinada a la labor del motoconcho. Es decir, que no solamente vamos a contar con el número de ellos, sino la labor que surten, que suplen, que es el transporte de otras personas. De manera que los más perjudicados, en caso de que esta medida fuera aprobada, es la parte o el segmento más pobre de la población. Además que surtiría un efecto de estigmatización a esos sectores que lamentablemente, no tienen otra alternativa que no sea un motor, porque no tienen con qué comprar otro medio de transporte. Ahora bien, ¿es el Intran la autoridad facultada para limitar un derecho como es el de libre circulación, contemplado en el artículo 46 de la Constitución? Lo primero que tenemos que decir es que el libre tránsito, regulado en el artículo 46, es un derecho fundamental y está consagrado
en el artículo 46 de la Constitución, cuando señala que toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo de conformidad con las disposiciones legales. Pero hay un elemento, aparte de ese artículo constitucional que tú bien señalas, que nosotros hemos debatido acá. Yo he visto con mucha gente, porque aquí hay un tema, lo dije en esta semana, son muy susceptibles a la crítica y de que tú hablas cualquier cosa, y una vez dicen que tú te opones por oponerte. Y de verdad que da mucha pena a veces cómo se desarrollan los debates a nivel nacional sobre ciertos temas. Están haciendo comparaciones con legislaciones con otros países. Y aunque nosotros podemos tener la misma realidad social, de delincuencia, de falta de seguridad, el ordenamiento jurídico de cada país es diferente. Es correcto. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad social que vivimos para poder entonces poner en marcha la aplicación de esa política pública y que sean efectivas. Entonces, montándonos en ese razonamiento, e iremos a la exploración de otros países, pero en la República Dominicana el derecho de libre tránsito es un derecho fundamental. Y eso implica que hay limitaciones en la forma de regularlo, conforme lo establece el artículo 74 de la Constitución, que es el que establece los principios de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales. Lo primero es que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, conforme al 74, reconocidos en la Constitución, se rigen por una serie de reglas, dentro de las cuales, en el numeral 2, establece que solo por ley, en los casos permitidos por la Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de proporcionalidad. De ese numeral del artículo 74 se desprenden en esencia dos elementos fundamentales que hay que analizar antes de concluir si está facultado el Intran o no para regular el derecho fundamental de libre tránsito mediante una simple resolución. El primero es que los derechos fundamentales solo pueden regularse, solo pueden limitarse conforme a una ley. Es la llamada reserva absoluta de ley. En comparación o en contraposición a las reservas relativas, la reserva absoluta establece que solamente una ley puede ampliar o referirse a un principio, a un derecho fundamental o a cualquier aspecto que la misma Constitución señale. En el caso de los derechos fundamentales existe una reserva absoluta, lo que impide que sea reglamentado por cualquier otra norma. Es decir, la Constitución impide que mediante un decreto se regule un derecho fundamental. La Constitución impide que mediante un reglamento se regule un derecho fundamental. La Constitución prohíbe que por una simple norma se regule un derecho fundamental. Tan pronto es un derecho fundamental el que está en juego, solamente puede hacerse por ley. De manera que este artículo 74 deja claro que el Intran no tiene facultad legal para establecer las limitaciones que se están discutiendo. En caso de que se decidiera que es indispensable limitar el derecho de libre tránsito, estaría obligado el Congreso Nacional a discutirlo y a ser el órgano que deba de alguna manera limitar este derecho, y siempre apegado a su contenido esencial y al principio de proporcionalidad. Es decir, no puede hacerse una limitación irracional o desproporcional. Y para eso tiene que establecer un test. Esto es que debe no existir ninguna otra medida que pueda obtener el mismo resultado que se pretende con la decisión que se está tomando. Porque no se trata de una decisión ligera, se trata de una decisión que implicaría la limitación al libre tránsito de las personas. Ese motoconchista, ese delivery, esa persona, ese guardián, ese watchman como lo conocemos, tiene el derecho de transitar en el medio de transporte que tiene. Y si el Estado, por cualquier razón, y en este caso debe ser una razón justificada, decide limitar ese derecho que tiene ese ciudadano, así como los usuarios de los motoconchos, que son muchos. Una vez se transportan en autobuses o en el metro, cuando llegan, es muy probable que tengan que desplazarse varios kilómetros todavía para llegar a su hogar, y el medio de transporte que utilizan, el que está disponible, es un motoconcho. Si usted decide poner un límite a esa
esa libertad de tránsito, que es un derecho fundamental, debe darse primero una justificación, porque es un derecho fundamental y la Constitución dice que si se va a dictar algún tipo de limitación, el único órgano facultado para hacerlo es el Congreso Nacional mediante una ley. Ahora, la pregunta es, ¿puede hacerse mediante cualquier ley? ¿Puede hacerse mediante una ley que no sea orgánica? Y cuando hablamos de una ley orgánica, es una ley que implica un voto de mayor cantidad de legisladores para su aprobación. En el caso dominicano, las 3/4 partes. Al tratarse de un derecho fundamental, como establece el artículo 112, es una ley orgánica la que debe regular este derecho. Es decir, primero, el Intran no está facultado para limitar o regular un derecho fundamental. Segundo, el Congreso Nacional sería el facultado para hacerlo siempre que respete el contenido esencial de este derecho fundamental y que sea proporcional la decisión tomada. Tercero, que la ley que ha de limitar, si efectivamente se abocan a discutirla, es una ley de carácter orgánico, porque es una ley que implica la limitación o regulación de un derecho fundamental. Dicho esto, quisiéramos hacer una exploración con relación a sentencias, respondiendo si el Tribunal Constitucional se ha referido al derecho de libre tránsito. Pues sí, el Tribunal Constitucional Nacional se ha referido en varias decisiones, no a casos similares o idénticos a este, pero se ha referido y ha dejado bastante claro el contenido esencial del derecho a la libertad de tránsito en las sentencias TC 126/19, en la 039/18, en la 83/19, en la 391/18. De manera que hay referentes ahí suficientes para entender cuál es el núcleo duro de este derecho fundamental y qué alcance tiene y cuáles limitaciones pudieran tal vez hacerse a este derecho fundamental y el medio idóneo para hacerlo. Si nos preguntáramos cuáles son los países que han implementado esta medida y cuál ha sido la suerte y por qué medios legales han tratado de limitar este derecho, hay que decirlo que no es un tema solamente de la República Dominicana, que hay que reconocer que hay otros países que han tenido problemáticas similares por los altos índices de delincuencia y el uso que se da a la motocicleta como un instrumento para cometer estos delitos, y han intentado algunos, y otros lo han hecho con éxito, el derecho de circulación en motocicletas. Es el caso de Perú, pero lo hizo mediante una ley. Es el caso de Honduras, que también lo hizo mediante una ley. El caso de Colombia, que lo hizo mediante el decreto 119 del 2022, y aún está en discusión si efectivamente se ha de sostener esta limitación al derecho de libre tránsito. En el Ecuador también se tomó una medida similar y la tomó la Agencia Nacional de Tránsito, pero como decía Felipe más temprano, cada país tiene su ordenamiento, y en el ordenamiento de la República Dominicana no puede hacerlo el Intran, no puede tomar una decisión de esta naturaleza porque es una limitación a un derecho fundamental. Vale decir que en el Perú se tomó, como hemos dicho, una decisión más amplia que la simple limitación para evitar actos delincuenciales. En el Perú se tomó una decisión en uno de los municipios mucho más amplia y era una prohibición para evitar los accidentes, que prohibía la circulación en ciertas vías. Y esa decisión fue impugnada ante el Tribunal Constitucional del Perú y resultó que le dio la razón a los accionantes, estableciendo que había que justificar la proporcionalidad de la medida, dando informaciones suficientes, indicando que no había ninguna otra medida con características similares y que abordaran el mismo resultado. Es decir, que en el país que hemos explorado y hemos encontrado una decisión similar y en la que se ha abordado y se ha discutido el tema de la limitación al derecho de libre tránsito, la decisión del Tribunal Constitucional ha sido favorable a los accionantes, de manera que entendía que era una limitación a este derecho fundamental. En nuestra opinión final, y ya para concluir, entendemos que la decisión de limitar el tránsito en los vehículos de motor pudiera estar en cierta medida amparada en una muy buena intención. Es muy probable que sea tal vez una medida temporal apropiada para de alguna manera paliar la delincuencia, pero debe tomarse en consideración cuál es el órgano facultado para hacerlo, debe someterse a un amplio debate para que todos los sectores opinen y que al fin de cuentas se logre y se alcance el propósito adecuado. Pero más allá de esta medida restrictiva de la libertad de tránsito, creo que antes debe darse la oportunidad de tomar otras medidas similares que tal vez puedan tener igual o mejor resultado que la que se está proponiendo. Llévatelo, Cundo.